Como ya ocurrió en otras oportunidades, un grupo de hombres, un grupo de mujeres realizaron una tremenda travesía por parte del río Paraná para manifestar el rechazo a varios temas: reprivatización del río Paraná, la defensa de los humedales, por el no dragado a 44 pies. Esa terrible patriada había comenzado un par de semanas antes en Chaco y el destino final era la ciudad de Rosario. Claro que antes pasaron por aquí, por la ciudad de Santa Fe, y allí fueron recibidos por centenares de santafesinos. Había stand de científicos, de organizaciones socioambientales y hasta llevamos a cabo durante varias horas una radio abierta. De aquella jornada surgió la idea de realizar un podcast con entrevistas a las personas que aquel día pasaron por esa radio. En la edición de Camarotes de hoy nos ayuda a pensar Ana Pía Rabufetti. Ella es bióloga y se ha dedicado a estudios de efectos del cambio climático y las actividades humanas sobre el río Paraná. También es docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral e integra el Laboratorio de Hidroecología del INALI. Ana Pía, gracias por venir y por darnos este tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Ana, la idea es, como decimos siempre, que nos ayudes a pensar juntos en una época donde no cotiza en bolsa esto de pensar, y menos si pensamos en pensar juntos. Como investigadora, vos y con otros investigadores trabajaron mucho sobre cómo influyen las actividades humanas sobre el río y sobre el río Paraná en especial. ¿Te parece que empecemos por ahí? Bueno, yo justamente vengo del Laboratorio de Hidroecología, que es un laboratorio de investigación del Instituto Nacional de Limnología, del INALI. Nos gusta decir que somos el primer instituto de investigación del CONICET, que empezamos allá por Santo Tomé, ahora estamos en Ciudad Universitaria. Y nosotros justamente estudiamos la limnología, todos estos grandes humedales, los ecosistemas, y cada uno de los investigadores, cuando se va inmiscuyendo en la vida del hacer, claramente va definiendo líneas de investigación. Entonces, en este equipo, como decimos nosotros, que nos gusta trabajar interdisciplinariamente, o tal vez así se fue planteando el grupo, porque no somos un laboratorio de peces, antes éramos física, sino que tenemos especialistas en geomorfología, en hidrología. Nuestro ex jefe, el ingeniero Mario Amsler, venía con una formación diferente a la nuestra, que somos biólogos. Entonces, como que se fue perfilando ahí un mix de ver, bueno, cómo empezamos a entrelazar nuestras líneas y ciertos temas, como fue en su momento el represamiento del Paraná Medio, claro, como es el tema de hoy, ¿no es cierto?, de hidrovías, o incluso cuestiones de contaminantes emergentes. Creemos que, sobre todo en el contexto de crisis climática actual, nos obligan a tener que pensarlo bajo este concepto de complejidad. O sea, creo yo que nos han, al menos la academia o la escuela en la que yo estudié en la universidad, en un punto nos enseñó como a pensar las cuestiones como en estanco, por áreas o ciencias un poco más separadas. Justo mi carrera no, biodiversidad, que es un poco más holística, quiero decir, pero a veces es como que hemos tenido que deconstruir algunas cosas aprendidas para poder empezar a pensar esta complejidad. Y que, bueno, a la hora de hablar de pesquería, por ejemplo, que es una de mis líneas centrales en relación al cambio climático y todas cuestiones antrópicas de la planicie, yo no puedo disociar el pez en cuanto a estado poblacional y estado del recurso con la calidad del agua, con la geomorfología o hidrología del recurso, y el pescador como actor social, y cómo esto va a impactar, por ejemplo, la producción pesquera o las exportaciones. Entonces, esto que a veces cada uno tiene como línea chiquitita, puntual de trabajo, bueno, nosotros creemos que es necesario empezar a tener esta visión más integral y de complejidad a la hora de pensar estas grandes problemáticas y grandes temáticas. Por eso nuestro grupo es interdisciplinario, como decía, y está compuesto por biólogos, geomorfólogos, y dentro de las líneas que tenemos estudiamos desde contaminación por plásticos, o sea, contaminantes emergentes, pero sobre todo microplásticos, y cómo impactan, por ejemplo, la biota, no solamente en peces, que sería más mi línea, sino también cómo impactan en las aves, en la nidificación de ellas, lo que están, digamos, en las columnas de agua, en los sedimentos, en las playas, en ríos y arroyos urbanos.
Tenemos toda una línea mucho más de ecología y poblaciones pesqueras, que es la que lleva a cabo el Luis Espínola, digamos, mi jefe, y mi línea, como decía, que es más de cambio climático y pesquerías, y tratamos de ir haciendo como este juego entonces todo el tiempo de interrelación y de poder estar en comunicación, digamos, no como en estancos por separados para las temáticas, sino de, bueno, ir pensando, cuando pensamos, como decía hoy, tema represas o temas hidrovías o tema contaminación o temas microbasurales, por ejemplo, la planicie. Bueno, ¿de qué manera esos microbasurales de la costa se ven afectados, por ejemplo, por los cambios hidrológicos? ¿Y de qué manera van a repercutir en la biota? Entonces, algo que tal vez alguien lo pensaría como, bueno, pero esto es más de un ingeniero ambiental, digamos, ¿no? Para nosotros. Bueno, nosotros tratamos de verlo desde esta visión un poquito más integral que nos obligue a trabajar y a pensar en grupo, digamos. Marcaste dos elementos que todos los que estamos, en mi caso, en el periodismo socioambiental, lo tenemos muy presentes. La contaminación con plásticos y la contaminación con basura en los cursos de agua. Estamos hablando del río Paraná concretamente en este podcast. Aparte de estos dos elementos, ¿qué otros efectos contaminantes hoy actúan y enferman, si está bien utilizada la palabra, del río? Me gusta este concepto de enfermedad porque creo que justamente el concepto de One Health o una salud también viene como interpelarnos a esto que decía hoy, de no poder pensar solamente en la salud del sábalo, por ejemplo, por un lado, y la salud del río por otro, y la salud animal, sino de que, bueno, hay un pescador que vive de este recurso y que si este recurso se enferma también, con cenaza de por medio o no hay trazabilidad, hay una ingesta de un ser humano. Eso te iba a decir, perdón, y una sociedad que consume ese sábalo. Totalmente. Bueno, vos me preguntabas qué. Nosotros en particular en nuestro grupo nos dedicamos al estudio de microplásticos o plásticos en general como contaminante emergente, pero claramente tanto en la Universidad Nacional del Litoral como a nivel de otras universidades e institutos del CONICET se están estudiando otras cuestiones de contaminantes, claramente que tiene que ver más por metales pesados, que tiene que ser por plaguicidas agrotóxicos. En FSB justamente está toda la línea de Rafael Lasmanovich y todo su grupo de investigación, que ellos trabajan, ¿no?, con esta cuestión tanto en arroyos urbanos como el impacto que tienen trabajos publicados, ¿no?, de estos valores que han salido tan alarmantes, tanto en peces como, bueno, anfibios, que creo que es su punto focal de estudio siempre como indicador, pero tenemos, creo yo, hoy determinadas, varias cuestiones para hablar de la salud del río o la calidad ambiental, y en ese sentido, ya cuando hablamos, digamos, de hidrovías, también es un punto que a veces queda como desconectado y que dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver la contaminación con la hidrovía? Bueno, sí, es uno de los impactos que está pensado desde el punto de vista posible impacto, quiero decir, por ejemplo, con el efecto de remoción, con el efecto del dragado, entonces también tiene que ver, digamos, cuando hablamos de la calidad del agua y la calidad de los ambientes, que creo que de última, cuando, esto que decía hoy, cuando nosotros entendemos el concepto de One Health o de entender de qué hablamos cuando hablamos de pesquerías o de la sostenibilidad de las pesquerías, yo no lo pienso solamente para que la pesca como actividad sea sostenible en el tiempo, sino como para que quienes hacen uso y llevan a cabo las tareas históricamente en el litoral argentino, como son los pescadores, que muchas veces están vulnerabilizados en sus condiciones de trabajo, tengan también una mejor calidad de vida, puedan tener, digamos, un mejor estar en sus territorios, que sean considerados a la hora de pensar un estudio o una política pública o algo que pueda llegar a modificar su actividad, al menos en el inmediato. Está bueno eso, porque debe ser uno de los sectores en lo que estamos hablando menos escuchados y a su vez con más protagonismo. Digo, que no quiero pecar en basista, pero que más allá del estudio como usted, del estudio noxiológico, científico, ¿quién va a saber más del río que la persona que él, su papá, su abuelo y ahora su hijo están en contacto permanente, ¿no? Nosotros venimos trabajando con la comunidad de pescadores, me gusta decir, con los diferentes actores que están, al menos en la provincia de Santa Fe, pescadores de subsistencia, o sea, de los artesanales, subsistencia y comerciales también, desde más o menos el 2019. Ahí empezamos con toda una línea de trabajo porque nos pasaba esto que vos decís. Yo empecé a estudiar pesquerías y cambio climático y todo el tiempo el dato era como que iba un dato duro de biomasa íctica, cuánto se saca, el stock pesquero, exportaciones, los datos de SENASA, estadísticas, que obviamente que lo necesitamos. Que son importantes. Totalmente, no.
Pero a mí me faltaba como el otro relato, decir, bueno, pero ¿quiénes están en el río? ¿Cuántos son? ¿Cómo están trabajando? ¿Cuál es la presión pesquera? ¿Cuál es el mercado interno? Números que muchas veces tenemos invisibilizados, que tenemos en negro. Los padrones de pescadores, por ejemplo, cuando yo agarré la primera vez un padrón en ese momento, eran 100% masculinos. Y yo que ya había empezado a ir al terreno decía, pero hay mujeres. Claro. Están procesando, están fileteando, están en su casa, y si no están ahí en el río, están quedándose toda esa semana mientras que el hombre está en la isla, en ese lugar. Entonces hay una cuestión también de invisibilizar el rol de la mujer en la pesca, y lo mismo nos pasa con el trabajo infantil, con los chicos. Entonces empezamos a decir, bueno, hay claramente un dato, lo digo como dato porque así trabajamos quienes hacemos ciencia, pero en realidad es ponerle voz y no solamente número a este actor, y empezamos a decir, bueno, necesitamos una línea que se centre en ellos, en los pescadores, y qué nos tienen para decir, para contar de su trabajo, de su conocimiento, de las vedas. Ese fue el primer trabajo que hicimos, que está publicado. Después de la pandemia hicimos un segundo, como no podíamos ir al campo, digamos, hicimos un intento que fue una encuesta digital. Claramente esto no era la herramienta ideal para este sector, funciona mucho mejor con pescadores deportivos, con quienes también trabajamos en otro proyecto, pero bueno, intentamos como para saber cómo se había visto afectada su labor por la pandemia, y también porque ya estábamos en bajante. Entonces ambas cuestiones son cuestiones que condicionan, digamos, su actividad. Entonces ya venimos trabajando con diferentes grupos, asociaciones de pescadores, tenemos un proyecto de ciencia ciudadana en marcha hace varios años. Entonces tratamos nosotros de constantemente consultarlos, digamos, a la hora de pensar esto, no solamente como una cuestión de esfuerzo, de saber cuántos son y cómo están trabajando, sino realmente en todo lo que ellos tienen para contarnos de este río marrón y todo lo que no se ve por debajo de él, que muchas veces escapa totalmente a mis conocimientos o a cuestiones que uno puede tener en cuenta, simplemente porque yo no sé pescar más que en cuanto a artes, y las redes científicas que vamos y ponemos, las calan, porque me hago cargo que no calo redes, y analizar el dato, pero ellos tienen todo otro dato, otro bagaje, conocimientos o forma de entender procesos que les parecen tan obvios. Y hasta de entender el río. Totalmente, ¿no? Y lo que les dicen como información, quiero decir. Ahora que hace poco me preguntaban por esto de los nuevos escenarios que se habla del fenómeno del ENSO, del niño, con esta intensificación de señal, que no se sabe cómo va a terminar de actuar. ¿Y qué puede pasar? Y nada, me pasaba que hace un tiempo, hablando con un vaquiano en una reunión, me comentaba, ¿viste cómo viene cambiando? Y que la lluvia y las precipitaciones, sin saber cómo está la temperatura en el Atlántico, el Pacífico, si la humedad, si el aumento de la caja tanto de medición del ENSO, ya tienen una lectura, no sé si ancestral, familiar, no quiero decir un concepto que no sea, no quiero meter la pata en el concepto específico, pero realmente en todos estos años creo que son un sujeto, un actor que tenemos que sumar. Por esto digo hoy también, a la hora de diseñar políticas públicas, que sea con ellos adentro también, y sobre todo con esto que creo que era el eje del tema, ¿no? También, sobre todo a la hora de repensar una mega obra de ingeniería como es, digamos, la hidrovía. Creo que también no es solamente la consulta a la academia o a la pata científica, por así decirlo, que agradezco que nos sumen o que quisiera que nos sumen y que se aproveche toda la información que se ha ido generando a lo largo de todo este tiempo, pero creo que también quienes habitamos los territorios del litoral, de la planicie, tenemos, y ahí sumo organizaciones de la sociedad civil, los pescadores, porque es con el grupo con el que yo más trabajo, pero muchos otros, digamos, quienes trabajan del agro, del campo, creo que también tienen que ser, digamos, interpelados y sumados a la hora de pensar el diseño de políticas públicas. Y para quienes no somos ni investigadores ni pescadores, pero que generalmente, como estamos muy interesados en el tema, apelamos o a investigadores o a pescadores o a otras organizaciones, como bien decías, esa unión nos parece fundamental, porque es el saber empírico, el saber nociológico, ¿no? El de la práctica y el del conocimiento. Me hablabas porque no me quiero ir ahora vamos a entrar en hidrovía, porque la nombraste varias veces, pero hablábamos de los agentes contaminantes del río, hablaste del plástico, hablaste de los agrotóxicos, y supongo que ahí tendríamos que sumar, corregime si me equivoco, industriales y el avance de las ciudades sobre el río, sobre todo los desechos de efluentes cloacales y demás, ¿no? Por supuesto, sí, yo hice como un punteo muy general de las principales líneas en relación a peces de lo que nosotros venimos viendo. Sí, claramente que cuando uno ve antropismos o impactos, digamos, en la planicie, justamente si uno lee los papers de hace, no sé,
de la década del 70 u 80 siempre se hablaba del Paraná por su magnitud como un mega río del mundo, que está entre los 10 principales según qué variable consideremos, pero básicamente se decía que estaba en un estado prístino todavía. Y claro, no teníamos sobre todo el proceso de alto represamiento en el Alto Paraná, y no teníamos el grado de desarrollo urbano, esto que se está hablando, claro, ¿no? Que me estabas mencionando, sobre las márgenes. Y esto igual creo que también va en colación asociado a hidrovías, porque claramente el aumento, digamos, de la actividad va a presuponer, digamos, un aumento de la actividad portuaria y de las interconexiones. Pero bueno, son claramente cuestiones que hacen a la calidad del agua y que tienen impactos directos o indirectos según de qué tipo de obras, sea industriales o la misma actividad agrícola ganadera, o cuestiones de los efluentes, como vos decís, con y sin tratamiento, que en general suele ser sin convertido directo, aunque nos parezca una locura hoy en el siglo XXI, sí sigue aconteciendo. Y bueno, hay estudios sobre eso que magnifican el impacto más o menos directo sobre la biota, pero bueno, claramente son todas cuestiones que se van haciendo como una sumatoria de factores que terminan haciendo, complejizando mucho más aún, me parece, el análisis de situación, porque muchas veces nos pasa, digo, a los biólogos en general, como que cuando uno te piden hablar de un tema, quieren como que uno dé una respuesta específica, de bueno, ¿qué causa esto? Y claro, bueno, en un sistema tan macro que creo que es como hay que entender a el Paraná, como justamente este primo del océano, este gigante con toda su extensión y su diversidad de paisajes y su heterogeneidad de formas que tiene, y hablo del Paraná no como causa principal, con toda la planicie anexa, es como muy difícil pensar en un único factor. Fíjate que a lo largo de la charla fuimos mencionando de todas las cuestiones que hacen a la contaminación, más todo lo que es modificación, digamos, de cambios en los usos de suelo, todo lo que ha sido los procesos de deforestación, todo lo que es desarrollo urbano, canalizaciones, puentes, rutas, en planicie y en causa. Las quemas de los humedales, claramente. Entonces son como, ni hablar si sumamos la hidrovía, si sumamos las represas, es como que terminan siendo un cúmulo de factores, claro, que justamente obligan a tener esta mirada de complejidad y de dinamismo también. Bueno, creo que eso aprendimos un poco. Hablo de otra vez de los que estamos afuera, que aprendimos que hay como una especie de cóctel de multicausal que genera comportamientos no deseables, al menos para nosotros en el río, ¿no? Sí, podríamos discutir quiénes aprendieron, creo Bien, yo. Lo digo a tono personal, vale, esto. Vale. No, vale. Creo que podemos discutir quiénes lo aprendieron, sí, o a dónde estamos aplicando eso que hemos aprendido. Quizás quienes más debieran aprender no lo aprendieron. Yo creo que todavía falta, y hago también un mea culpa nuestro, por eso hablo desde el lado de la investigación, terminar de entender este dinamismo o esta complejidad a la hora de pensar incluso en nuestros propios diseños de investigaciones. Creo que, como dije hoy, estamos desaprendiendo algunas cosas para aprender de la necesidad de la interdisciplina o el diálogo entre saberes. Creo que sí se ha avanzado mucho, claramente hay un cambio de época en la forma de construir o hacer ciencia, eso por supuesto, pero lo pensaba tal vez más por la parte de gestión o la aplicación, de cómo eso se traduce, quiero decir, a la hora de pensar, no sé, un plan de gestión ambiental, de monitoreo, de estudio. Bueno, desde ese lado quiero decir, de no caer de nuevo en estancos de la fisicoquímica del agua, la calidad del agua, la ecotoxicología por separado y la biomasa sino decir, bueno, paren, si vamos a estudiar esto, requiere que sumemos quiénes son todos los actores involucrados, quiénes estamos afectando, cuál es el recorte espacial, cuál es el recorte temporal que vamos a hacer, y desde ahí ver a quiénes sumamos y qué variables consideramos para que realmente sea un análisis integral y una respuesta un poco más, aunque sea más compleja y tal vez menos puntual, un poco más acorde a la magnitud, vuelvo a decir, del río que tenemos. Porque vuelvo a decir, no estamos hablando de, no es por menospreciar ningún tipo de río, pero justo nosotros tenemos la suerte de estudiar el río Paraná, quiero decir, que es un mega río del mundo, que es sumamente heterogéneo, que es extenso, que no sabe de fronteras, porque nosotros lo podemos estudiar con límites geográficos, o por países o por provincias a la hora de la gestión y de políticas, pero la realidad que el río, así como los peces que por él fluyen, no saben de estos límites. Seguro. Entonces, también digo, ahí tenemos la necesidad de pensarlo desde una visión de cuencas. Ha habido claramente diferentes políticas a lo largo del tiempo y programas no diseñados para aplicar esta visión de cuenca entre los países y a nivel de la cuenca, ¿no?, en territorio argentino, pero creo que ahí todavía nos falta también cómo reforzar determinadas prácticas que hagan que
a la hora de la toma de decisión, por ejemplo, esto ya esté unificado como algo que avance en esta visión real de Cuenca. Es re válida la aclaración a partir de lo que te decía. Entremos en hidrovía, que lo nombraste varias veces, hicieron, porque fuiste vos, creo que con otros 2 investigadores más, un trabajo muy interesante. Tienen 40 y pico de páginas. Lo leí para poder charlar hoy con vos y me pareció realmente importantísimo. A partir de un informe que hace la misma empresa, Hidrovía, pero que, bueno, te dejo, no te hago una pregunta concreta, la dejo abierta, porque leí todo y la verdad que me iba asombrando de la escasez de información que da ese informe, ¿no? Sí. Bueno, ahí te agradezco al disparador porque justamente ese informe surge como un llamado de las organizaciones de la sociedad civil. Bien. Ellos nos demandan a nosotros, ya venimos trabajando hace mucho tiempo en diálogo, principalmente con la Fundación Cauce de Paraná y Taller Ecologista. Entonces nos piden, logramos acceder a través justamente de un pedido de acceso a la información pública que ellos hicieron, acceder a tal cúmulo de información. Ahora hay que leerla, hay que analizarla. Claro. Bueno, entonces ahí vino un desafío que era también para nosotros la primera vez. Yo creo que recién estaba entrando carrera o estaba en postdoc, algo por ahí. Como decís, es un documento que trabajamos en conjunto con el doctor Elie Abral, que ahora está en Francia, y Luis Alberto Espínola, que es el jefe de mi laboratorio. Y nosotros básicamente lo que hicimos fue revisar toda la documental que se había podido acceder, que era muchísima realmente, que eran diferentes como los planes de contingencia, los planes o monitoreos de seguimiento que se hacían por años, salteados, parcheados, lo que se había podido acceder, y algunos estudios de impacto ambiental en ciertos capítulos. Eso es lo que nosotros pudimos procesar. Entonces, de ese cúmulo de información surge este documento que está libre para el que quiera acceder. Después podemos compartirlo claramente, porque está libre en la web, digamos, de estas fundaciones. Y lo que nosotros básicamente nos encontramos fue, primero eso, que la información estaba como bastante, al menos vuelvo a decir, a lo que nosotros pudimos acceder. No digo con esto que no esté, para ser fiel a lo que está, es a lo que se pudo acceder y lo que se pudo analizar. Lo que ustedes acceden es lo que la empresa les da. Es lo que se da, claro. O sea, si no acceden es porque no se lo dieron. Claro, bueno, a lo que se pudo acceder y lo que se pudo procesar en ese momento era toda esta información que por un lado tenía, cuando se hacen no se pudo, por ejemplo, nosotros no pudimos ver el estudio de impacto ambiental de base, que eso hubiese sido como muy interesante, porque en general uno con qué trabaja, con el punto de partida, para poder hacer una comparativa posterior de, bueno, hubo cambio o no hubo cambio. Hay una cartografía muy rica, hay muchos datos de tomas de calidad de agua, físico-químicos, cuestiones hidrológicas. Hay información, quiero decir, son documentos sumamente extensos. Lo que nosotros creemos que pasa con el cómo está, tal vez, vuelvo a decir, lo que nosotros pudimos acceder, procesada la información, es como que si fuera un informe técnico de tal fecha, en tal momento, tal año y nada más, y no tiene tal vez una visión de estacionalidad, de fluctuación del régimen hidrológico, como que no contempla la propia dinámica del río Paraná, que es justamente a lo que la biota está sujeta. Y eso no sería, no quiero decir la palabra peor, pero no sería como lo que más nos llamó la atención, sino la cuestión de que a la hora de procesar, o en realidad a la hora de querer medir impactos o de pensar impactos, ¿sí?, sobre la biota, que de última era nuestro principal foco de análisis, porque vuelvo a decir que hay un montón de cartografías, caracterización de puertos, cómo trabajan los planes de contingencia, de residuos y demás, cuando a la hora de pensar entonces el impacto, y decir impacto 0, 1, tanto con una escala que se hace no de medición, sobre la biota, por ejemplo, en general todos los datos están basados en consulta de fuentes secundarias. O sea, no hay mediciones de datos empíricos, que quiere decir no hay datos de campo, mediciones hechas, que den cuenta de, bueno, sí, realmente medimos qué pasaba con los huevos, las larvas del sábalo y no hay impacto. Claro. No, al menos, vuelvo a decir, lo que nosotros pudimos analizar, no hay datos empíricos, no había datos de campo ni tampoco, por decir, experimentales, medidos en un laboratorio, como para decir, bueno, la hipótesis es que el impacto es yo la pongo a prueba, que es básicamente nuestro trabajo, necesitamos datos para poder decir cuál va a ser. Entonces, el impacto está medido o estaba evaluado en función de datos de fuentes secundarias, y muchas veces, al menos en 2 o 3 que nos llamó mucha la atención, la comparativa incluso a la hora de decir no hay impacto porque
está hecho en función de especies, por ejemplo, de peces que no tienen nada que ver ni con nuestro tipo de río. Por ejemplo, comparaban especies que son de ríos de montaña y no tienen nada que ver con la ecología de nuestros peces. Entonces yo no puedo, yo esto lo digo en general, creemos que no es trasladable la respuesta que uno esperaría de un salmónido a lo que puede ser un migrador de cientos de kilómetros como es el sábalo, con lo que esto supone para las economías regionales, para la historia del río, para la salud ambiental. Entonces, en este tipo de cosas es como que hacíamos un llamado de atención bastante grande en que no se ven datos que demuestren, digamos, que hubo una evaluación, al menos en la parte biótica. Vuelvo a decir, por ejemplo, el impacto del oleaje sobre las márgenes, o el impacto del ruido en la biota, el impacto del oleaje sobre la margen si es con barranque, en las playas, en los bancos de arena, el impacto del dragado sobre el ventos. Está como caracterizado, ¿sí?, al menos de los años, vuelvo a decir, que nosotros pudimos analizar, en función de fuentes secundarias que claramente refieren a bibliografía, pero no son estudios puntuales de campo, ni en ese momento en que se está analizando, y muchas veces son para otros ecosistemas u otras partes del mundo, digamos, que no son, creo yo, comparables con el río Paraná. Me animo a decir algo que a lo mejor vos no podés decir, y yo sí puedo decir, que se hace más, que son informes que se hacen más para cumplir o para la tribuna, pero que no tienen, como vos bien decías, una demostración concreta de qué puede llegar a pasar si hago algo, que esa es, en términos muy coloquiales y muy populares, el fundamento de un informe de impacto ambiental, ¿no? Eso lo dijiste vos, sí. No lo dije yo. Por eso digo que me animo a decir, porque ¿sabés qué? Cuando he hecho entrevistas, no para este podcast, sino a otras, por ejemplo, a asambleas ciudadanas que trabajan y que se oponen a la instalación de minería a cielo abierto en el norte o al pie de la cordillera, me dicen lo mismo. Sí. Me dicen, mirá, los informes de impacto ambiental están hechos por una empresa a partir de una minera en Canadá, que no tiene nada que ver con la geología de la cordillera de los Andes, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces me da la sensación de que están hechos más, como decimos, para la tribuna, para la gilada, para, bueno, lo hice, pero que no nos sirve a fin de dimensionar qué puede pasar después. Pero lo dije yo. Sí, por eso yo justamente creo y adhiero a este pedido que se hace en general, tanto de las organizaciones de la sociedad civil como desde la academia, o al menos yo lo personal, de que necesitamos estudios de impacto ambiental, y nosotros en ese informe cerrábamos como con una serie de recomendaciones de cómo deberían ser esos estudios. Bien. Y no solo el estudio de impacto ambiental, sino el monitoreo en el tiempo, porque creo que tampoco sirve solamente hacer un estudio de situación de base si no podemos acceder a la información de qué va pasando con un monitoreo. Yo creo, a tono personal lo digo a esto sin tener esos datos, pero creo que se requiere que estas grandes obras de ingeniería, que no es un programa como ese se lo quiere vender o demás, necesitan justamente de un seguimiento, y como decíamos hoy, que sea integral realmente. No nuevamente se toman los datos físico-químicos, se toman los datos hidrológicos, está la cartografía. Bien, pero si yo empiezo a sobreponer estas capas, ¿qué va pasando con todas estas capas en el medio? ¿Y qué va pasando con los pescadores que están acá? ¿Qué va pasando con el puerto que se desarrolla en esta nueva ciudad donde antes no estaba? Y con todo lo que esto supone, que son rutas, que son calles, que es más industria, y volvemos a los focos que vos decías de contaminación. ¿Qué va a pasar con la draga que está actuando en determinado punto? Hay efectos que van a ser puntuales y locales en un determinado tiempo, pero hay otros que se van a necesitar sostener en el tiempo. Entonces, las escalas de análisis a la hora de pensar impactos cambian según la escala espacial, pero también temporal. Entonces, de nuevo, creo que todas estas capas, lo social, lo político del entramado que se da entre quienes habitamos la planicie, ¿no?, y la zona del litoral, sumado a todo lo que pasa en el río y todo lo que podría pasar y ahí creo que es necesario separar también a la hora de pensar los estudios, de que una cosa es la parte previa con esto que se habla de la intención de incrementar el calado, por ejemplo. Creo que una cosa es el impacto de ese dragado y aumento de profundización per se, con lo que tiene que ver, y después está lo que pasa con el durante la actividad, porque también después se van a necesitar, así como hoy se hacen, actividades de dragado para mantener, digamos, los canales de circulación, porque hoy ya tenemos un río que es activo y que la hidrovía está funcionando para muchos como una ruta fluvial de comercio. No es que no se puede hacer y hoy no
pasan barcos. No, pasan por determinados caminos, por ciertos sectores, de una determinada forma, ciertos barcos, y ahí también creo que es discutible o es otra exigencia, es el repensar por qué tenemos que hacer el aumento del calado si podemos pensar en cambiar el diseño de los barcos, adaptando los barcos al río y no a la inversa, el río a los barcos, como se hace en otras partes del mundo. Entonces ahí vuelvo a esto de, bueno, tomarse tal vez el tiempo de revisar las mejores estrategias y a la hora de poder evaluar el impacto es la necesidad que nosotros decimos de que, bueno, se necesitan datos reales, empíricos, propios del lugar para poder dar cuenta realmente y hacer una valoración real de magnificar el impacto que esto puede tener, porque muchas veces son cambios irreversibles. Creo que lo mismo nos pasó cuando discutíamos ley de glaciares, y creo que bueno, la magnitud de las temáticas realmente creo que nos tiene que obligar a pensarlo seriamente y aprovechando toda la información que hay además, porque realmente hay mucha información en las universidades, en los institutos, se viene generando muchísima información desde hace años, que creo que simplemente que esté la voluntad política de traerlo a colación, aunarlo y evaluar nuevamente. No es un no a la circulación, porque hoy en día los barcos están pasando por el río Paraná. El tema es realmente evaluar los costes, beneficios y el impacto que pueda llegar a tener, y que esa evaluación del impacto sea algo confiable y monitoreable en el tiempo. Me quiero quedar ahí porque cuando hacemos esta serie de charlas con personas que estudian el río desde diferentes lugares, uno siempre piensa en el que está viendo del otro lado, ¿no? El que se suma al canal de YouTube, ve el podcast y dice, yo tengo dudas, qué sé yo quiero que el país progrese y tenemos que relacionarnos con el mundo, más allá de que, muy bien decías, podemos discutirlo en otro momento, qué perfil de producción queremos, cómo manejamos la soberanía y demás. Independientemente de eso, concretamente, decirle a esa persona que nos está viendo, si este pliego que se quiere aprobar ahora por 25 años finalmente se aprueba, ¿en qué impacta concretamente, más allá de todo lo que dijiste, en qué más puede afectar? Sí, yo creo que primero es esto, poner en debate en realmente qué producimos, para quienes producimos, obvio, y los modos, bueno, que creo que es necesario también el debate, pero por fuera de eso, reforzar esta idea, porque si no muchas veces la gente lo entiende como que hoy no funciona la hidrovía. No, la hidrovía, sí, y además cuando dicen hidrovía en realidad es el río Paraná. El río Paraná fluyen por él todos los días un montón de embarcaciones de diferentes envergaduras, características y tipo, con un montón de tipos de producciones. Si va a la costanera rosarina o de Puerto General San Martín o de Timbúes, los ve pasar. Totalmente, y son esas barcazas que vemos pasar, es decir, los que tienen la suerte, o por imágenes satelitales, incluso hay una aplicación que podemos pasar donde se ven las imágenes con lucecitas y con colores y se ve la carga 24/7 todo el año. Entonces, el río hoy en día ya permite ese flujo, pero bueno, claramente tiene una determinada profundidad. Entonces, lo que ahora se está debatiendo en esta nueva concesión es justamente una de las propuestas, entiendo, principales, es el aumento del calado, o sea, es profundizar el calado en sectores donde hoy no está en esa profundidad. Timbúes, o sea, es aumentar, claro, es aumentar la profundidad unos 3 metros aproximadamente, si no me equivoco, que eso sería llevarlos a 44. Entonces, ese aumento de calado, justamente como decía hoy, tiene como impactos directos o indirectos. El impacto más directo, por un lado, tiene que ver con que requiere del dragado. Entonces, para yo poder aumentar la profundidad del río, para que pasen estos buques transatlánticos que quieren que entren cada vez más aguas adentro en vez de adaptar la embarcación, claramente, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que remover el fondo del cauce principal del lecho, que es como la ruta central, no estamos hablando hasta ahí de la provincia. ¿Qué pasa? Si yo tengo esta altura y le tengo que sacar este pedazo que son 3 más, tengo que excavar todo esto. Entonces la primera pregunta es, ¿dónde me voy a meter todo esto? ¿Y dónde ¿A dónde lo voy a llevar? Eso yo no lo sé responder. Sería como una primera pregunta. Bien. ¿Qué voy a hacer con esto? Pero a su vez, en esta remoción de que mientras que saco esto y veo, va a la planicie, va a una boca de un arroyo, ¿a dónde va a ir a parar eso? O lo van a utilizar, hay parte que se utiliza claramente para la producción, ¿no? Pero digo, ¿cuánto? Y eso tiene un costo de traslados también. Entonces, todas esas son cuestiones que hay que considerar. Pero más allá, en esta cuestión de remover, que lo hago muy básico, como una pala del dragado, que hay que quitarlo, acontece un cambio en la forma. Entonces yo estoy, por un lado, removiendo sedimentos, que son capas, son dunas, son el fondo, el lecho del río Paraná,
Que eso implica, y ya lo han dicho diferentes grupos de investigación, implica la remoción del fondo que pone en suspensión los sedimentos y por lo tanto va a levantar también contaminantes, que es algo que se está evaluando, para ponerlos nuevamente en suspensión. Eso es por un lado. Pero por el otro lado, y más allá de esos sedimentos, de a dónde lo vamos a llevar, en el inmediato cambia en ese momento la carga de sedimentos, la turbidez, la luminosidad, por lo tanto hay como un impacto puntual en la biota, en toda la columna de agua, pero sobre todo en el bento, que son como los microorganismos más chiquititos que viven en ese fondo. Ese tipo de cosas son las que yo te mencionaba, claro, que creo que hay que medir el impacto, que a veces es puntual, porque eso es durante el dragado, ¿sí? Pero muchas veces eso te va a necesitar sostener esa actividad de dragado en el tiempo también. Entonces, eso es por un lado. El bento es como pueden ser larvas o juveniles, estadias intermedias de otras especies, ¿no? Pero por el otro lado, una vez que vos aumentaste la velocidad, quedó el aumento de profundidad, ya vamos a la escala temporal, quedó el aumento de velocidad, ya estamos en 44 pies. Esto supone que más agua cruza por acá. No soy, por las dudas de ingeniera hídrica, puedo decir algo que no es, pero aumenta la capacidad de carga de volumen por acá. Por lo tanto, en determinadas condiciones hidrológicas, que el río Paraná tiene un comportamiento cíclico de crecidas y bajadas, o suele tener un comportamiento cíclico, justo ahora no se venía dando porque venimos del 2019 hasta acá en condiciones de aguas bajas y medias, pero suele tener periodos de aguas altas en los veranos, ¿sí? Y periodos de aguas bajas en invierno-otoño, invierno, inicio de la primavera, que es a lo que están como sincrónicamente acostumbrados nuestros peces, por ejemplo, o las comunidades que lo habitan. En el caso de los peces, a esa sincronía responden para, por ejemplo, el éxito reproductivo. Entonces, bueno, en determinadas condiciones, como por ejemplo de bajante, ¿esto que puede condicionar? Que si a mí me entra la mayor capacidad de carga del agua por justamente el cauce principal, pierdo conexión con la planicie. Claro. Es menor la capacidad de carga que yo tengo a justamente toda la zona de planicie del delta, ¿sí? Y esto no es que es una cuestión liviana de decir, bueno, no entra agua a las lagunas. No solamente que esto puede llegar a impactar en el abastecimiento de agua de las ciudades, por ejemplo, como en algo inmediato, porque por ejemplo nosotros acá no tenemos el río Paraná al lado nuestro, digamos, estamos ya en el sector de planicie e inundación, el valle de inundación, sino que por otro lado, digamos, esto afecta justamente la capacidad o la dinámica, por ejemplo, que tienen los humedales, que son justamente como esta zona de transición donde cambia la capacidad o la carga que tiene de más o menos agua, a los cuales, de nuevo, nuestra biota, nuestra fauna y flora están adaptados a esos flujos, a esa dinámica, a esa vida y variación que tienen justamente respuesta al ciclo hídrico, al ciclo de vida que tiene el Paraná. Entonces, afectar la mayor, digamos, el aumento es un aumento de velocidad, es un aumento de la carga por principalmente el canal principal, puede afectar hablo todo en hipotético, ¿no? Podría afectar la conectividad con la planicie y sobre todo, por eso digo, si lo pensamos en escenarios de bajantes como los que venimos pasando. Pero por otro lado también claramente después tiene en esto que decía hoy de pensar los impactos que puede tener según las escalas, tiene también, y esto ya está evaluado en otras, digamos, en otros ríos del mundo, o hay informes previos que lo mencionan, creo que hay un estudio que es de Baigun del 2019 también sobre hidrovías, que en su momento se analizó qué pasa esto de pensar de, bueno, ¿qué va a pasar si entran barcos? Porque vos ya aumentaste el calado, hay mayor capacidad de carga, digamos, mayor velocidad de corriente, entonces aumenta la velocidad de la corriente y te permite el ingreso de barcos más grandes. Bueno, ese barco más grande tiene otro porte, claro, tiene otro oleaje, que ese es un problema, por ejemplo, para el delta o para muchas zonas bajas, porque una cosa es una zona alta como la Barranca, que igual se puede ver afectada por mayor erosión, pero por el otro lado tenés que analizar qué te pasa con las márgenes, con los bancos de arena, con las islas, porque el oleaje es mucho mayor y no es el normal a que estemos acostumbrados. Entonces, ni hablar, vuelvo a decir, en todo lo que sería analizar grupo por grupo a nivel de la biota, qué pasa con esas macrófitas, esas plantas acuáticas de las márgenes con el oleaje, qué pasa con los peces en sus diferentes estadios. Quiero decir, una cosa es el impacto más directo que pueden tener las hélices o barcos de mayor envergadura, pero también es pensarlo desde el punto de vista de la disrupción en cuanto al ruido que generan o el impacto por una cuestión simplemente de habitar el espacio, que es un volumen cada vez mayor en un lugar más reducido. Otra cosa que se analiza muchas veces o que he visto en otros informes de otras partes del mundo es la cuestión de considerar los riesgos por los derrames, la cuestión de introducción de especies exóticas,
que no es algo menor, porque muchas veces pasa como sin control en una primera etapa y después terminamos quedando como con el mejillón amarillo, la famosa Limno Perna Fortunae, claro. Que ingresó y justamente ingresó, si no me equivoco, creo que en los 90, y es medio este periodo de la apertura del Mercosur hidrovía, por una cuestión de los barcos que llegaban, ¿no? Entonces, bueno, son como de nuevo muchos factores que hay que evaluar de cuál podría ser el impacto específico directo, pero en principio, si hay que mencionar algunos, yo me referiría a eso. Por un lado es el impacto de el dragado durante la obra de profundización, con todo lo que eso implica, y por otro lado después es el impacto que tendría en el régimen hidrológico, en la afectación normal del pulso de inundación y en la conectividad con la planicie, que es de donde al menos nuestros peces lo requieren para su ciclo de vida, y nosotros también para nuestra vida. Por eso dije, por ejemplo, el tema del abastecimiento de agua y otras tantas funciones o servicios ecosistémicos. Y como bien decías, la introducción de barcos cuyo tamaño va a generar oleaje o como se llame, movimiento muy importante. Entonces estaba pensando que en este caminito y en esta charla que hicimos empezamos con consecuencias sociales, económicos sociales que puede generar, y ahora estamos hablando que a esto habría que ponerle un signo más, hay que sumar consecuencias ambientales también, ¿no? Son dos tipos de consecuencias, las sociales o las económicos sociales y las ambientales. No es una mirada tan solo romántica, sino hasta pragmática de la cuestión. Yo abordé casi todo lo que me había pensado hablar con vos, pero siempre digo lo mismo cuando vienen algunos de ustedes y nos ayudan a pensar, que el cierre lo hagan ustedes, que no te pregunté, sé que un montón de cosas, pero algo que a lo mejor sea muy importante rescatar o resaltar en el podcast de hoy y que no haya aparecido en la charla y que a vos te parezca importante. Ay, qué desafío. Creo que tocamos un montón de temas, pero me parece importante resaltar en este contexto que estamos atravesando, y esto lo digo como investigadora de CONICET y como docente universitaria de la UNL, me parece importante justamente resaltar el rol que tienen las universidades y los centros de investigación a la hora, no solamente de generar conocimiento, porque si no a veces quedamos como que solamente generamos conocimiento. Tenemos, creo yo, la tarea o el desafío de hacer investigación, docencia, extensión, de llevar también ese conocimiento al territorio y vernos interpelados por la agenda pública y del territorio. Entonces creo que ahí es importante volver a valorizar lo que pasa en las instituciones, las universidades públicas, el lugar que tiene en la sociedad la universidad pública, y que le tenemos que dar, y no quiero decir no comprar ciertos discursos que tratan de desprestigiar, pero creo que sí en un punto hay a veces una campaña de desprestigio. ¿A cierto punto? Entonces creo que es importante esto, poner en valor de que es necesario justamente poder aprovechar la información que se ha generado a lo largo de muchísimos tiempos de diferentes instituciones del Estado justamente, y entender el rol social que tenemos las instituciones y que estamos justamente a disposición y queriendo pensar también con la sociedad justamente, y que nos demanden por dónde tienen que ir nuestros estudios e investigaciones, y exigir, creo que lo principal es esto, que se entienda que no es un no a la producción, más allá de que se pueden debatir las formas de producción, pero lo principal es esto, es hacerlo de una manera lo más amigable y respetuosa posible con el ambiente, con una idea de sostenibilidad y de una salud desde una visión ecosistémica, y tratando de entender la complejidad de estas problemáticas que suceden justamente ante un contexto de crisis climática tan marcado. Fundamental este cierre en un momento donde yo me uno a lo que vos decís, la ciencia, la educación pública, la educación superior está siendo atacada, y desde algunos lugares con mucho liviandad e impunidad dicen ¿para qué sirve? Bueno, sirve para esto, ¿no? Para ver cómo influye en los humedales, en las ciudades que van a estar que viven cerca de la costa, cerca de la ribera, en los pescadores, vaya, se influye mucho. Ana Pía, gracias por venir, por el laburo que hacen y, como decíamos al principio, por ayudarnos a pensar. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Pasó Ana Pía Rabufetti. Fue un capítulo más de Camalotes. En esta porfiada que nos planteamos de
pensar juntos qué país queremos, qué producción queremos, qué entorno queremos, cómo lo cuidamos. Y bueno, de eso se trata. Estamos cerrando un nuevo capítulo, pero los esperamos. La semana que viene vamos a tener a otra persona aquí sentada para que nos siga ayudando a pensar.